Estamos ya con nuestro primer invitado y lo tenemos justamente con nosotros, es el congresista, acá estamos con los invitados nosotros, así es, Luis Raimundo Dioses Guzmán, quien es presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. ¿Por qué? Porque el día de ayer finalmente el ministro Benavides fue a exponer y a responder el pliego interpelatorio de 33 preguntas, pero la sesión se levantó sin ningún pedido de censura. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el día de ayer, después de la interpelación al señor ministro de Educación, se levantó la sesión y no hubo pedido de censura. Considero que las respuestas estuvieron preparadas de manera lógica y precisa para aclarar el manto de duda que había en las preguntas, ¿no? Entonces, este pliego interpelatorio de 33 preguntas que fue contestado con un criterio técnico-legal, al parecer ya no dejó ánimo de reacción a quienes presentaron el pliego interpelatorio, que eran las bancadas de Acción Popular, UPP, Fuerza Popular y FREPAD, ¿no? Entonces, terminó prácticamente con la participación de los voceros, de los congresistas y con la versión del ministro de Educación. Ahora, pero en conclusión, congresista, ¿qué fue lo que finalmente ha decidido el Congreso de la República? Porque finalmente levantaron la sesión, se fue el ministro y nada más. Cada uno apagó su cámara en la computadora y de ahí no se supo nada más. La interpelación está estipulada en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú. Y luego de un proceso de interpelación podría, a pedido de los congresistas, darse también una moción de censura, pero no sucedió. Por lo tanto, se ha cumplido con el procedimiento de la sesión. Lo que sí quiero señalar es que fue una oportunidad para hablar del tema educativo, porque no solamente se centró las participaciones en lo que es el procedimiento, el licenciamiento de las universidades de UTP y de UPAL, ¿no? Sino que se abordaron otros temas educativos y eso creo que es lo valioso, ¿no? A tal punto que al final, en mi calidad de presidente de la Comisión de Educación, hice un llamado al Ejecutivo para tener una agenda común y al final el ministro habló también de algunos puntos de encuentro que creo en los próximos meses deben permitirnos tener una agenda común por la educación del país. En ese sentido, los planteamientos que se hicieron fue reactivar el Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación, no que sea un segundo nivel del licenciamiento que acredite las facultades, pero también la educación técnica. Asimismo, pedimos, y también ha habido coincidencia, en fortalecer la educación pública, porque mucho se ha hablado últimamente de la educación privada, de las universidades licenciadas, de las no licenciadas, pero el grueso de alumnos, los 400.000 estudiantes que egresan cada año, ponen sus esperanzas en la educación pública. Entonces, 15.000 vacantes que ha ofrecido el Ejecutivo considero que deben ampliarse, que debe haber mayor presupuesto, de tal forma que en los próximos exámenes de admisión los alumnos vean las universidades públicas licenciadas como una alternativa para llevar sus estudios profesionales. Por otro lado, también se coincidió en la necesidad de trabajar juntos para evitar la deserción escolar en este tiempo de emergencia y que el Ministerio de Educación adecúe su estructura a los tiempos actuales. Los tiempos actuales hemos pasado de una educación no presencial a una educación remota, en algunos casos virtual, pero la estructura del Ministerio de Educación debería responder también con prioridad a un viceministerio o una dirección general que vea esta educación a distancia. Yo creo que eso es lo positivo que hubo el día de ayer, poner la mirada en los temas educativos, y por ello también hice un llamado, y lo vuelvo a hacer públicamente, al señor presidente del Congreso, con la finalidad de que agende los dictámenes que tenemos pendientes en la Comisión de Educación y que ya la mesa directiva puede agendarlo, como el dictamen de la moratoria de universidades y filiales, el dictamen también sobre matrícula
pensiones y continuidad del servicio educativo en tiempo de emergencia como el que estamos viviendo, la creación del Parque Científico Tecnológico de la Universidad Nacional de Arequipa, entre otros dictámenes que tienen que ver con los derechos del Magisterio Nacional. Considero que el Congreso debe agendar ya estos temas que son prioritarios para el país y trabajar esta agenda común con el Ejecutivo que vaya en favor de la educación del país. Ahora, congresista, pasando a otro tema, estamos viviendo en estos momentos una situación muy difícil en nuestro país. Esto, obviamente, al Congreso también le ha tocado pasar este momento complicado y difícil, atípico, complejo. Estamos nosotros observando actualmente que la gente tiene una desazón por el futuro, realmente no se sabe qué es lo que va a suceder. Hay gente que ha perdido sus trabajos, hay gente que no tiene qué comer, hay gente que, hablamos de la educación, por ejemplo, que no tiene ni siquiera ni un smartphone, ni un teléfono para poderse comunicar, que se lo prestan entre todas las familias, los niños no pueden estudiar, no tienen laptops, esas benditas laptops que se prometieron que nunca van a llegar acá al país. Bueno, aparte de la economía, estamos hablando de la salud, por ejemplo, colapsada, y encima este nombramiento como consultor, un tipo de asesor del exministro Zamora en la PCM. ¿Qué opinión le amerita? Considero que el Ejecutivo tiene que continuar con las decisiones y los gestos políticos que se vivieron, por ejemplo, cuando se ha presentado el gabinete del Premier Martos, ¿no? En el Congreso hubo un llamado a la unidad, a la concertación, pero este llamado debe traducirse también en decisiones de parte del Ejecutivo que vayan orientados a resolver los problemas inmediatos del país. Yo soy de Piura y en Piura siguen faltando camas UCI, siguen faltando personal de salud, sigue faltando las plantas de oxígeno, la pandemia nos sigue golpeando grandemente, la educación, más de 1 millón de estudiantes que tenían la esperanza en contar con estas tabletas para integrarse a la estrategia Aprendo en Casa y de esta manera recibir sus clases en mejores condiciones, hemos visto que se ha postergado por la nulidad de este proceso y que de paso debo señalar el día martes 18 a las 3 de la tarde, en conjunto con la Comisión de Fiscalización, estará citado el señor Ministro de Educación para que responda sobre este tema de la nulidad del proceso de tabletas. Referente a la señor Zamora. Del ex de salud, ¿sí? Considero que es una responsabilidad del Ejecutivo que no ayuda, ¿no? En esta, como ellos mismos señalan, a transparentar las decisiones del Ejecutivo y realmente a refrescar un poco la parte ministerial con sus asesores de tal forma que la población y los otros poderes del Estado, vía concertación, diálogo y unión, podamos enfrentar juntos los problemas del país. ¿No le parece muy raro, muy extraño, como si algo se escondiera, como si se supiera información? Entonces es como que la gente puede pensar y dice, voy a poner al exministro de Salud porque como él me sabe varias cosas a mí, y sabe cosas, por ejemplo, de lo que van desde las pruebas serológicas, la adquisición de las moleculares, hasta el oxígeno, entonces hay que darle un puesto. ¿Usted considera que esto es así, esto está funcionando así? Porque si esa sería la manera, estaríamos yéndonos al hoyo más profundo como Estado. Si eso fuera así, realmente es criticable, cuestionable y amerita una investigación para llegar a la verdad. ¿El Congreso va a investigar? ¿El Congreso va a investigar? Yo considero que hay una comisión especializada para la emergencia y también hay una comisión de fiscalización que estoy seguro van a evaluar el tema, ¿no? Reitero, pero hay que tener los indicios y los medios de prueba con la finalidad de que se sepa la verdad. Sí, pues, pero congresista, a ver, pero ustedes saben, vamos a sincerarnos, por favor, hay que decir la verdad. Se sabe que el oxígeno que, por ejemplo, Israel estaba vendiendo al Perú, lo rechazaron. Se sabe que un montón de ayuda que venía del extranjero la rechazaron de Estados Unidos, de Israel, de varios países. Se sabe, por ejemplo, el tema de las pruebas también se demoraron y aparte de eso fueron sobrevaloradas. Entonces, ¿qué más indicios pueden haber? Las muertes
de las personas, los números de contagios. Por ejemplo, el señor Matuk, con el tema de la salida de un día de los hombres y las mujeres, finalmente fue un pandemonio eso. Entonces, ¿qué tanto ya es? Las cosas son evidentes. Más bien, ¿qué va a hacer el Congreso de la República? O sea, directamente, hay una comisión, yo sé, de fiscalización, pero parece que no se pusieran las pilas. El Congreso de la República adoptó dos decisiones importantes al inicio de esta emergencia. Primero, dar facultades a la Contraloría y que se le asigne el presupuesto para hacer control concurrente. Y eso ha permitido, por ejemplo, que en el tema de educación, a través de este control concurrente, se pueda señalar los riesgos que corrían y que finalmente se anuló este proceso de adquisición de tablets, ¿no? Y así en todos los sectores, la Contraloría General de la República, con esta decisión del Congreso, tiene la prerrogativa y el presupuesto para estar en todos los espacios haciendo el control. La segunda decisión que adoptó el Congreso fue constituir la comisión COVID-19, esta comisión de emergencia, que efectivamente está dando seguimiento a todas estas situaciones que usted señala, y que estoy seguro cuando presente el informe al Congreso de la República vamos a ver los resultados de esta comisión. Paralelo a ello, la Comisión de Fiscalización también está haciendo lo propio. Bien, congresista, muchas gracias por su participación, ha sido muy amable. Luis Raimundo Dioses Guzmán, que tenga muy buenos días en medio de esta rara situación en la que estamos metidos todos realmente y pasándola como peruanos.